Continuamos con la serie después de un receso, la serie La soberanía de Dios, con nuestro quinto tema que se titula El propósito de las aflicciones. Dios nos va a responder por qué en ocasiones Él permite situaciones que nos hacen llorar, sufrir, tener dolor. Salmo 139, ¿ya lo tiene? Yo le sugiero que cada vez que venga a este lugar venga con una Biblia, porque estudiamos la Biblia, porque usted necesita leer la Biblia, necesita tener una Biblia personal. Así como tiene un cepillo, un peine, así una Biblia personal, para que usted la lea, la subraye, la estudie. Entonces, esa es la sugerencia dominical pastoral. ¿Ok? Bien. Salmo 139, versículo 1. El propósito de las aflicciones. Dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. La razón principal, a mi manera de ver, por la que muchos cristianos cuestionan a Dios cuando sufren, cuando lloran, cuando viene alguna situación a ellos mismos o a sus seres queridos, es porque no han entendido la soberanía de Dios. Estos cuestionamientos vienen porque aún escuchando sobre la soberanía de Dios, de que Él tiene el control de todo, de que Él hace las cosas como Él quiere, aún así algunos no aceptan la soberanía de Dios y se meten en problemas. No logran ver que las pruebas, las aflicciones tienen un efecto formador del carácter. No saben algunos cristianos que a los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan para bien. Muchos no saben, y aún escuchándolo siempre, pero, y viven una vida de puros peros, y no viven en la plenitud y en la confianza que Dios quiere que vivamos. En este salmo que acabamos de leer, David nos enseña, nos comparte entendimiento y revelación que él tenía acerca de Dios. Por ejemplo, él nos enseña acerca de cómo Dios nos conoce completamente. Y esto habla de la omnisciencia de Dios. Omni quiere decir todo, y ciencia, conocimiento. O sea, Dios tiene todo conocimiento acerca de nosotros, del pasado, presente y del futuro. En este salmo David nos está enseñando cómo Dios está en todo lugar. Esa es la omnipresencia. Omni, todo, presencia. En todo lugar está su presencia. También nos enseña David en este salmo cómo Dios tiene el dominio sobre todo. Y esto habla de la omnipotencia, todo poder que Dios tiene. Pues en base a estos atributos de Dios que David nos enseña, es que nosotros podemos y debemos confiar totalmente en la soberanía de Dios. Pero el que no tiene este conocimiento tiene problemas. Ahora, vamos a estudiar un poquito este salmo para nosotros poder entender todavía un poco más, afirmar nuestra fe, fortalecer nuestra fe para depositarla totalmente en el Dios Todopoderoso que tenemos. ¿Qué les parece? Vamos ahí, pongan sus ojos ahí en el Salmo 139 y vaya siguiéndome. Dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Esta frase, tú me has examinado, es una palabra hebrea, hakar, que significa penetrar hasta lo más profundo del corazón. ¿Qué hace Dios? Penetrar hasta lo más profundo
de tu corazón. Tú me has examinado, has penetrado lo profundo de mi corazón y me has conocido. Conocido viene una palabra hebrea, yadá, que significa observar cuidadosamente. ¿Qué hace Dios entonces? Nos observa cuidadosamente. Y mira hasta lo más profundo, hasta el rincón más profundo de nuestro corazón, lo observa cuidadosamente. Versículo 2, tú has conocido, o sea, tú has observado cuidadosamente mi sentarme y mi levantarme. Esto significa toda situación de mi vida, tú la conoces. Cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando me duermo, cuando todo, cualquier cosa. Él está observando y conoce toda situación de mi vida. Dice el versículo 2, has entendido desde lejos mis pensamientos. Y la palabra hebrea que se tradujo por entendido, has entendido, significa también distinguir. O sea, Dios sabe distinguir perfectamente nuestros pensamientos. Nosotros, por ejemplo, yo puedo ahorita estar pensando algo y ustedes no saben qué estoy pensando, ¿verdad que no? Les voy a decir que estoy pensando de la goliza que le pararon al Atlas anoche. Pero ustedes no sabían que yo estaba pensando eso, ¿verdad que no? Pero Dios sí. Y como Él mira cuidadosamente y profundamente, Él sabe todo, hermanos. Por eso es omnisciente. Todo lo sabe. Versículo 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Esta frase, has escudriñado, has escarbado, y en el hebreo tiene un significado muy interesante. Significa que Él conoce todas tus andanzas. Él conoce todas mis andanzas. Él sabe qué lugares pisé ayer. Él sabe a dónde fui. Conoce no solo mis pensamientos, sino todos mis caminos les son conocidos. Es decir, Él lleva la cuenta de todo. Una vez alguien me preguntó, oye, pastor, ¿está bien que un cristiano vaya y se meta a un antro de esos donde no sé qué? Le dije, bueno, ¿puede? Pues sí, sí puede. ¿Debe? No debe. Nada más hazte esta pregunta, ¿Cristo entraría ahí? Algún despistado dijo que sí. Hermanos, Él conoce todos nuestros caminos. Todos, absolutamente. Él sabe dónde vamos, sabe qué hacemos, sabe qué pensamos, y lo escudriña y lo mira cuidadosamente. En el versículo 4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, fíjate, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Es decir, que Él conoce la intención de lo que decimos. Fíjate, todavía yo no sé lo que voy a decir dentro de 5 minutos y ya el Señor sabe qué voy a decir. Eso es increíble, ¿no? Porque todavía no está la palabra en mi boca y tú, Señor, la sabes toda. Ahora, todo lo que tú hables y lo que yo hable lleva una intención verdadera del corazón, ¿no es cierto? Bien, tú puedes decir algo, pero dentro de tu corazón, algo bueno a alguien, según tú, pero, hermano, Dios, ¿qué ve? Hasta lo profundo. Distingue los pensamientos. ¿Qué ve? La intención con la cual tú dices lo que dijiste. En otras palabras, vivimos delante de Dios como si estuviéramos en una casa de cristal. Imagínense una casa de cristal donde todo se transparenta, todo se ve. Versículo número 5. Detrás y delante me rodeaste. Esto habla de que estamos en sus manos. Hay una protección de Dios, ciertamente. Detrás y delante me rodeaste. Donde quiera que yo voy, allí estás tú, Señor. Y sobre mí, dice, pusiste tu mano. Y esta frase habla de un cuidado tierno que Dios el Padre tiene sobre nosotros, sus hijos. Luego en el versículo 6 dice, tal conocimiento es demasiado.
demasiado maravilloso, decía David, para mí. Esto es algo que rebasa totalmente mi capacidad. Sin embargo, sí se puede entender, porque dice Pablo a los Corintios que cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, ni siquiera se ha imaginado, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, la revelación de Dios a las vidas de las personas. La oración de San Pablo por los efesios, los colosenses, a los que les escribió cartas, era que ellos crecieran en el conocimiento de Dios. Hubo episodios en la vida de Israel en que ellos fueron llevados cautivos por sus enemigos porque les faltaba conocimiento de Dios. Entonces, a medida que nosotros conocemos más a Dios y le obedecemos, podemos enfrentar las situaciones de la vida con mayor fuerza, porque tenemos la fuerza de Dios. Entonces, aunque él dice, este conocimiento es demasiado maravilloso para mí, dice, alto es, no lo puedo comprender. Significa, no que no entendía nada, ay, pues no entiendo nada. No, significa que no existe nadie que pueda decir, yo tengo todo el conocimiento de Dios. ¿Creen que haya alguien así? ¿Verdad que no? No hay uno solo que tenga todo el conocimiento de Dios. Porque Dios, Pablo dice, cuando estemos con Él, dijo a los Corintios, entonces entenderé cómo fui conocido por Dios. Entenderemos muchas cosas que ahora no entiendo, muchas cosas que yo no entiendo, decía Pablo. Pero cuando esté con Él, entonces sabré y entenderé todo. ¿Por qué? Porque seremos semejantes a Él y estaremos en el estado perfecto. Entonces aquí nadie puede conocer a Dios en toda la profundidad y en toda la totalidad que Él es. Imagínense, si a David se le fundieron los fusibles, ¿cuánto más a nosotros, no? Entonces, sin embargo, la frase no implica que no entendemos nada. ¿O acaso alguien no tiene la capacidad de entender que Dios está en todas partes? Que Dios sabe todo, por eso es Dios. Que Dios todo lo puede, por eso es todopoderoso. Entonces, fíjate, si nosotros pudiéramos estar conscientes de todo esto que David nos está enseñando en el Salmo 139, yo les aseguro que definitivamente pecaríamos menos. A ver, piénsenlo que dije. Si nosotros tuviéramos este entendimiento, lo más que pudiéramos entender, lo asimiláramos de su omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, su soberanía, que Él mira todo y Él dicta todo y Él gobierna sobre todos, y sobre todo que Él penetra hasta lo profundo del corazón, yo les aseguro que pecaríamos menos. Tendríamos más temor de Dios. Fíjense qué inteligentes somos. Pensamos que porque no nos ven los demás, el marido piensa que porque la esposa no lo ve, ya le puede echar miradas a otra. Hermanos, ¿quién está viendo? Entonces no os hagáis, dice el Señor, ¿verdad? No os hagáis, no seas tan tonto. ¿De dónde sacas tú que nadie te ve? Es engañarse a sí mismo. Pero si tenemos este entendimiento, nos detenemos más. Tenemos temor de Dios. Tener temor de Dios es tener reverencia a Dios y estar conscientes de su presencia. Los cristianos que están conscientes de la soberanía de Dios saben y conocen que las pruebas que vienen a su vida, las aflicciones, las situaciones que nos hacen llorar, que nos hacen sufrir, este cristiano sabe, al conocer su sabiduría, su soberanía, que Dios las permite para pulir el carácter, para purificar nuestra alma, para madurar nuestra fe. En Isaías 45, vaya conmigo, hay un versículo que quiero que leamos, Isaías 45. Está hablando Dios aquí, dice, yo que formo la luz y creo las tinieblas y hago la paz y creo la adversidad. Yo quiero que usted ponga mucha atención.
formo la luz y creo las tinieblas. No tinieblas en el sentido de maldad, porque Dios no es el autor de la maldad. Ahorita le explico. Que hago la paz y creo la adversidad. En algunas Biblias dice la guerra. O sea, contraponen la paz con la guerra. ¿Por qué a veces Dios permitió la guerra? Y a veces les daba paz. Por ejemplo, fíjese, Dios permitió que un rey pagano como Nabucodonosor, que fue el que llevó cautivo al pueblo de Israel a Babilonia, ese rey pagano, Dios en su soberanía lo usó para disciplinar a su rebelde pueblo, fíjese. Interesante, ¿no? Darío es otro caso, Ciro de Persa. De Ciro dijo, mi siervo, y era un rey pagano. O sea, siervo en el sentido, no que era un siervo como Isaías o Jeremías, no, sino que los hombres, aún paganos, y el mismo diablo, que no saben todo, en ocasiones son hasta instrumentos de Dios para cumplir, que ayudan, ellos lo ignoran, ayudan a cumplir los propósitos de Dios. ¿Cómo se entiende esto? Ya lo hemos explicado un poco más. Pero vamos a Job, capítulo 23. Job 23. Entonces, ¿quién es el que crea la adversidad? Dios. Circunstancias. A eso se refiere la adversidad, a circunstancias alrededor de nosotros para tratarnos, porque somos su pueblo. Job 23, en el versículo número 10. Propósito de las aflicciones. Dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Vamos a estudiar este versículo. Vamos por partes. Dice Job, mas él, es decir, Dios, conoce. Aquí conocer es una palabra hebrea que significa ver. Entonces, ¿cómo se lee? Mas él ve. ¿Qué ve? Ve mi camino. Camino se tradujo del hebreo derek, que significa el curso de mi vida. ¿Qué ve Dios? El curso de mi vida. ¿Qué ve Dios? Ve cómo se va desarrollando mi vida cada día. Él conoce y ve el curso de mis pasos. Entonces, si Él me ve, Él me conoce el curso de mi vida, Él sabe lo que yo necesito para ir siendo formado. Él sabe cuando yo necesito ser tratado en algún área de mi vida, porque Él conoce el curso de mi vida. Me probará, dijo Job. Y este verbo, esta frase, me probará, se tradujo del hebreo que significa, que se usaba para hablar de la fundición de los metales, de probar los metales como el oro. Ahora, ¿cómo se purifica el oro? Se mete al crisol y se pone encima del fuego, ¿no es cierto? Y él utilizó esta palabra que se usa para hablar de fundir los metales. Entonces, en otras palabras, ¿qué está diciendo Job? Él me conoce, Él me ve, conoce mi camino, conoce el curso de mi vida, conoce mis pasos, conoce mis debilidades, conoce mis puntos fuertes, mis puntos débiles. Los puntos fuertes los va a afianzar el Señor, los puntos débiles los va a tratar, aunque nos duela. Las deficiencias de nuestro carácter las va a tratar, las va a meter al crisol del fuego tarde o temprano para purificar. Entonces, si Él me prueba como los metales, este verbo que es barján, probar metales, también significa investigar, también significa examinar, pero tiene una implicación de examinar e investigar el corazón para purificarlo. Fíjate. Porque como Él conoce todo, el sentar, el levantar, el acostar, conoce desde mis pensamientos desde lejos, Él conoce lo que yo voy a decir, Él conoce todo. Entonces, como Él está al tanto del curso de mi vida, Él tiene cuidado de mí, pero Él me va a ir
moldeando a su imagen según el curso de mi vida. No sé si me estoy explicando. Según como yo voy caminando en esta vida que Él conoce, a veces el Señor dice, por allí no, y ahí vas tú. Que por allí no, y ahí vamos. Y ¡zas! Nos tropezamos, dice, bueno, ahora voy a tratar esto contigo. Y comienza el Señor a meter en el horno del crisol esas áreas que no son agradables para Él, porque nos está formando a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios. El asunto es que es por medio de las aflicciones, porque es por medio de la aflicción que reflexionamos cuando estamos ahí en la aflicción. Ese es el punto. Entonces dice, mas Él me conoce, Él ve mi camino, conoce el curso de mi vida, de mis pasos. Él me probará, me va a probar como el oro, me va a investigar, va a examinar lo profundo de mi corazón. Pero fíjense el lenguaje que usó Job al final del versículo 10, 23:10. ¿Qué dijo? Y saldré como oro puro. Ahora yo quiero enfatizar la palabra y saldré. Quiero que noten que Job nunca rehusó, ni reprendió, ni ató, ni rechazó ninguna situación en la que Dios lo había metido. Porque Job sabía que Dios tenía que tratar con su vida. Y la prueba que él tuvo, que ya hablamos de la vida de Job, recordarán, fue impresionante. Que vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Cuál era el propósito? Entonces fíjense el lenguaje que él habló. Un lenguaje sabiendo de fe. Este es el verdadero lenguaje de la fe. No la fe que dice yo rechazo todo eso, yo ato, yo decreto, quién sabe cuánto. Sino yo estoy en el horno de aflicción, pero yo sé que Dios está tratando conmigo. Estoy teniendo una prueba, pero yo sé que Dios tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Es purificarme, madurarme, limpiarme, y saldré como oro. O sea, él sabía que estaba allí, no negó. Como aquellos que, ¿qué tienes? Y está allí con un cáncer, no tengo nada, no. Eso no se refiere al lenguaje de la fe. El lenguaje de la fe es, tengo cáncer, pero Él puede sanarme. Es diferente. Y esto es lo que está diciendo Job. Saldré como oro, pero estoy en el horno de la aflicción. No dijo, no estoy, no dijo nada de eso. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Primera de Pedro 1:6. Fíjense cómo yo estoy moviendo así la Biblia para que vean cómo en realidad este tema nos abarcaría 5 sesiones de 1 hora por lo menos. Nada más en ver tantos versículos desde el Génesis hasta el Apocalipsis que hablan de este punto. Pero no vamos a tomar tanto tiempo, nada más para que usted alcance a captar. Primero de Pedro 1, versículo 6. ¿Ya lo encontró? Dice aquí, en lo cual vosotros os alegráis. En lo cual os alegráis se refiere a que nosotros, en los versículos anteriores, del 1 al 5, que nosotros vamos a recibir una herencia incontaminada, que no se marchita, que está reservada para nosotros en el cielo, y cuando Cristo venga seremos redimidos ya totalmente de este cuerpo que tanto nos hace batallar. Pero entre tanto que sucede ese evento que es futuro, que Él venga por nosotros, estamos aquí en la tierra. ¿Cuántos siguen en la tierra? ¿Tienen los pies en la tierra? Muy bien. Fíjate, aquí dice, en lo cual vosotros os alegráis, en lo que acabo de explicar. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Bien, vamos a estudiar este versículo. Vamos por partes. Si es necesario, dice, por lo cual, retomo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, estoy versículo 6, por un poco de tiempo
este poco de tiempo alude hasta la venida de Cristo. Es decir, mientras usted y yo estemos en este cuerpo, vamos a tener tentaciones, pruebas, luchas de la carne, nos vamos a enfermar, vamos a estar sanos, vamos a estar en situaciones en la vida. ¿Están conscientes de eso? ¿Tienen los pies en la tierra? ¿Están bien equilibrados en esto? Ok, porque algunos dicen que el cristiano nunca se debe de enfermar, que el cristiano debe de ser rico. ¿Será? ¿Siempre será todo bonanza? Bien, vamos a seguir. Por un poco de tiempo, si es necesario. La palabra que se tradujo necesario es una palabra griega que significa conveniente. Significa cuando sea conveniente. En otras palabras, fíjense, Cristo está próximo a venir por nosotros los que lo esperamos. Bien, entre tanto que Él viene, estamos aquí en la tierra y estamos siendo perfeccionados. Pero el perfeccionamiento es a base de, en muchas ocasiones, a base de aflicciones, de pruebas. ¿Sí? Ahora, ¿es conveniente que Dios trate en mi corazón cuando tengo envidia? ¿Será conveniente o no? Ahora, si alguien aquí dice, yo no tengo ningún problema con la carne, está mintiendo. Eres un ángel caído. Aquí no hay ángeles. Aquí somos seres humanos que fallamos, que tenemos, unos tienen envidia, otros tenemos odio, otros tenemos amargura, otros tienen avaricia, otros tienen... Por eso David decía que Él escudriña el corazón, lo profundo. Él conoce todo. Entonces, como nos conoce, sabe dónde nos falla. Y donde nos falla es donde Él pone el dedo, en la llaga, ¿verdad? El asunto es que no nos gusta. El Salmo 175, ¿ha leído el Salmo 175? Sí, algunos le dicen sí. Dice que la verdad no peca, pero incomoda. O sea, la verdad no peca, pero incomoda. ¿A quién le gusta que le digan su verdad? Por eso cuando Cristo vino y predicó el evangelio de la gracia y los apóstoles lo afirmaron, y luego nosotros aquí lo estudiamos, lo repetimos, pues a nadie le gusta que le digan sus verdades, porque la verdad no peca, pero incomoda. Te incomoda porque te hace ver como realmente eres, nos hace ver como realmente somos. Pero como ante Dios no podemos esconder nada, es mejor rendirnos. Es más sabio, ¿no creen? Es más sabio rendirnos y decir, sí, Señor, soy un envidioso. Trata conmigo. ¿Sabes cómo va a tratar? Al compadre le va a regalar otro carro nuevo. Y tú nomás le vas a hacer y dices, ay. Vas a ver. Los que son muy propensos a herirse por cualquier cosa, ¿cómo creen que Dios trata? Pues con puras situaciones así. Hasta que tú digas, Señor, ayúdame, yo no puedo más ya. Entonces, si es necesario, yo pregunto, ¿será necesario? A ver, digan lo que no les guste, hombre. Pues yo sé que... O mejor les predico cómo hacerse ricos. Ok, entonces seguimos. A ver, otra vez. ¿Será conveniente ser afligidos con diversas pruebas? Sí. Algunos le dijeron, bueno, está bien, pero al menos lo aceptaron. Entonces dice, si es necesario, conveniente, tener que ser, ¿qué? Afligidos. Digan todos afligidos. Pues ¿a quién le gusta la aflicción? A mí no. Al que diga, ay, yo la espero con ansias, tampoco. ¿No? ¿Verdad que no? Esta palabra, tengáis que ser afligidos, se tradujo del lupeo, del griego, que significa entristecidos. En Hebreos 12, cuando habla de la disciplina de Dios hacia sus hijos, dice que la disciplina de Dios no parece ser causa de gozo, sino de ¿qué? De tristeza. ¿Cuándo has visto que cuando tú has disciplinado a tus hijos que ay, se sientan contentos? Otra mami, otra. Ninguno.
No es motivo de tristeza, de gozo, sino de tristeza. Pero dice en Hebreos 12 que esa disciplina después da frutos apacibles de justicia. Y comenzamos a ser formados a la imagen de Él y participamos de su santidad, significa de su carácter. Fíjense qué tremendo. Entonces, ¿será necesario ser probados y afligidos y llorar a veces? Sí, es necesario. Significa afligidos, entristecerse. Habla de situaciones de dolor. ¿Alguno ha pasado alguna situación de dolor? Yo creo que todos. Habla de situaciones de adversidad. Por ejemplo, David decía: ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Si yo no le hago mal a nadie. Hay cristianos que dicen: yo camino bien con Dios, yo no le hago mal a nadie. ¿Y por qué? Les hace falta conocer un poco más la palabra de Dios. Lo dijo Jesús sin esconder absolutamente nada. Si me amáis, dice, el mundo los aborrecerá a vosotros, como a mí me aborreció. ¿A poco es que? Y luego hay unos cristianos bien campechanos, ¿verdad? Que van al consulado a solicitar su visa y van hacia muchos lugares y dicen: yo soy cristiano. Piensan que porque dicen yo soy cristiano, ya, pásenle. Hermanos, sean más sensatos. No tienen que decir cuando van al consulado: es que yo soy cristiano, porque eso lo ponen adelante como para decir: yo no miento. No me diga. Y luego aquellos se burlan y cierran las puertas. Yo me acuerdo de un evento que hubo una vez hace años y venía un contingente de Panamá, venían pastores y venían como unos 30 hermanos. Entonces llegaron allí, traían su visa todos, fíjense, para entrar a México. Entonces el pastor dice, les pregunta: yo vengo con todos estos. Dice: ¿y a qué vienen al país? Dice: venimos a un evento cristiano para alabar a Dios. ¿Un evento qué? Cristiano. No entran al país. ¿Pero por qué no? Porque no quiero, dijo el de la migración. Pero porque no quiero. Los que siguen, todos para atrás, los regresaron a Panamá. Dice: soy cristiano, ¿qué tiene que ver entrar? O sea, vengo al país a una convención, pero piensan que porque... Y luego se asustan. Hermanos, si los peores enemigos son los que aborrecen a Dios, entonces cuando se levanten en contra de ti, no te asustes. David oraba: ¿cuántos se han multiplicado mis enemigos? Pero él estaba consciente. Él no decía como muchos de nosotros: ay, no sé por qué, no entiendo, si yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Salmo 23, búscalo ahí en su Biblia. Versículo 4. Salmo 23. Este es el salmo más conocido, creo yo, de la Biblia. Hasta el diablo se lo sabe. Salmo 23, versículo 4. ¿Ya lo tiene? Dice así David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ok, vamos a estudiarlo rápido. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. Aunque, eso significa que iba a estar de seguro en un valle de sombra de muerte. Aunque, o sea, no me interesa que aunque esté en un valle de sombra y de muerte. Noten cómo no lo reprendió al valle de sombra de muerte. ¿Se fijan que no lo reprendió? Porque los cristianos y los hombres de Dios en la Biblia conocían y sabían que este mundo así es. No se dejen engañar por esos predicadores que le prometen el cielo aquí en la tierra. Llanto, ni tristeza, ni dolor, y todo viento en popa será hasta allá en el cielo. Aquí aunque andemos en valle de sombra de muerte. Fíjense cómo está él ya asegurando que en un momento de la vida vas a estar en un valle de sombra de muerte. Pero quiero que noten otra vez el lenguaje verdadero de la fe, como el de Job. ¿Qué dijo? No temeré mal alguno. No temeré mal alguno, ahí está. Porque tú estarás
conmigo. Ahora, ese estarás implica, es un verbo futuro. Estarás. ¿Qué está diciendo David aquí? Porque el Salmo 23 es un salmo bien hermoso. El Señor es mi pastor, nada me faltará. O sea, él estaba en un momento de regocijo con Dios. Pero él sabía que la vida se compone de momentos amargos y momentos dulces. Entonces, él sabía que era segurísimo que en el futuro él iba a andar tarde que temprano en un valle de sombra de muerte. Tribulaciones, aflicciones, dolor. Y él habló el lenguaje verdadero de la fe. Yo voy a andar allí, pero no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, consuelo. Pero también la vara, el cayado es para dirigir a las ovejas, pero la vara es para, órale. O sea, nos va a dirigir y cuando te quieras salir del redil, toma. Y te va a doler. ¿Se acuerdan de Jonás? Que había aceptado el llamado de Dios. Ve a predicarles, no voy. ¿Ah, no vas? No. Y me voy de aquí. Y se metió a un buque, a un transatlántico caribeño. Y que el Señor empieza a tratar con todo. ¿Por qué? Porque Dios estaba atento y preocupado por la vida del profeta, pero no solo por su vida que fuera formada y llevarlo a la obediencia, sino también por los que él quería que le fuera a predicar. Cuando finalmente lo hizo, hasta los animales se convirtieron. Dice la Biblia que con todo y animales el rey de Nínive dijo, todos vengan. Fíjate qué tremendo. Eso sí se llama. Y luego todavía Jonás, cuando ve que todos se convierten a Dios, se enoja. Estaba muy extraño ese cristiano, ¿no? O sea, tenía un carácter de la patada. Después de que se salvan todos, va y se sienta ahí. Y ve la ciudad, todos se habían salvado y está ahí todo. Ay, Jehová, que no se, fíjate nomás. Qué feo carácter. ¿Conoces a alguien con un carácter feo? ¿Vieras cómo Dios los trata? Y luego estaba allí sentado y estaba el sol a todo lo que daba. Ay, ve nomás qué solazo. Y entonces dice que Dios hizo crecer una calabacera, dice, una planta, la desarrolló milagrosamente de una manera rápida, un milagro de Dios, lo cubrió y todavía quejándose. No, es que estaba tremendo ese Jonás. Y luego después la calabacera, la liana esa, la hierba esa se secó. Y no, mira nomás. Oh, ¿quién? No, ese tipo. ¿Vieran cómo Dios trató con él? Entonces, dice en el versículo 5 de Salmo 23, aderezas, preparas mesa delante de mí, en presencia de ¿quién? ¿Te fijas cómo David no los reprendió a los angustiadores? No los correteó. No, ni siquiera Dios los dejó allí porque angustiaron un poco a David. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Dios permite, entre otros propósitos, la aflicción? Porque cuando nos sucede, lo primero que volteamos es a ver a Dios, ¿no es cierto? ¿Qué será más peligroso? Cuando estamos afligidos, fíjense, y estamos ahí en el dolor y luego Dios permite que te quedes solo, que nadie te llame, que nadie te pregunte cómo estás. Entonces tú estás, ay Dios, ¿no les ha pasado eso? Ahora, ¿qué es más peligroso? ¿Estando afligido o cuando está todo viento en popa y todo va bien? ¿Saben cuál es la situación más peligrosa de las dos? Cuando todo va bien. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 8 cuando Dios les dice: Jehová es el que te da el poder para hacer las riquezas, pero cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da, y se te haya multiplicado tus casas, tus ganados, tu dinero, todo, y haya arroyos en tu tierra y bebas y te sacies y comas, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Escuchen bien, es más fácil olvidarse de Dios cuando todo va bien que cuando estás en pruebas.
Por eso es tan peligrosa esa doctrina de la prosperidad, hermanos. Es una mentira salida del infierno para desvirtuar el verdadero sentido de la palabra. Y los cristianos, miren, caen como soldaditos, porque no tienen sustento en la Biblia. Salmo 27, versículo 2. Se juntaron contra mí los malignos. Ay, ya ve que no es el único, hermano. ¿Ya se dio cuenta que no es el único? Ayer una persona me decía, ay, hermano, empezó a decir, es que mi compadre se me echó encima, los vecinos, y estamos todos. Y le dije, oye, ¿escucharon el mensaje? Dice, sí, lo escuchamos, pero los vi, era un matrimonio, estaban así preocupados. Entonces yo les dije, ¿ustedes son de esta congregación? No, dice, pues es que donde íbamos la cerraron. Y nos dijeron, pues cada quien vaya donde quiera. Entonces nosotros llegamos aquí, oye, oigan, ¿cuánto tienen de cristianos? Dice, un mes. Dije, bueno. Bueno, son como bebés, ¿no es cierto? Entonces les dije, ¿entendieron algo del mensaje? Pues poquito. Bueno, se entiende, ¿no? Entonces allí ya, a ver, vengan, traían a sus hijos, vamos a orar. Y ya les hablé y ellos se fueron confortados. Pero les dije, pero están aprendiendo. Le dije, ahora, ¿por qué se te echó encima el compadre y los vecinos? Pues porque nos hicimos cristianos. Miren, es que ustedes deben de saber, miren, Jesús dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Están mintiendo? Sí, dice, yo pensé que mi compadre nos amaba. Pues ya vieron que no. En cuanto se hicieron cristianos, sus adversarios se volvieron. Entonces dice, se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes. O sea, mas ellos tropezaron y cayeron. Fíjate el versículo 3. Otra vez, aunque, a pesar de, ¿qué me importa cómo Él conoce el curso de mi vida, conoce mis pasos y todo. Aunque un ejército acampe contra mí. O sea, él no estaba todavía con un ejército acampando alrededor de él. Pero él dijo, aunque, es muy posible que un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Otra vez el lenguaje verdadero de la fe. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hace rato un hermano me dijo, yo nunca me había enfrentado a acusaciones falsas y me acabo de enfrentar. Y no, pues yo les comprobé que me estaban calumniando. Dice, pero qué feo se siente que se te echen encima así como. Bueno, ¿y eso te aflige? Pues sí, me afligió. ¿Y a dónde te llevó? A pedirle a Dios. ¿Ven? Vamos otra vez a Primera de Pedro. En lo cual os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, entristecidos, situaciones de dolor, en diversas pruebas. Digan todos, diversas pruebas. La palabra diversas, fíjese qué interesante, viene de una palabra griega, poikilos, que significa literalmente multicolor. ¿Y qué tiene que ver con pruebas? Bueno, ¿qué entiende usted por multicolor? De todos colores. Muchos colores. Es decir, que las pruebas, usted va a tener pruebas y aflicciones de todos colores y de todos sabores. De limón, fresa, vainilla, melón y sandía. Fíjese, a veces va a tener pruebas y conflictos económicos. ¿Cuántos están así ahora? A ver, levanten la mano. Un buen número. Bueno. Otros van a tener en la diversidad, en la multicolor de pruebas que Dios permite para irnos formando. Otros están batallando con la amargura. Otros están batallando con el resentimiento. Otros están batallando con la inseguridad del futuro y quieren asegurar su futuro ahorita, ¿no? Entonces, para mis hijos, dejarles algo. Y están así todos, ¿no?
Entonces Dios permite que no se te dé los planes que tú quieres, y lo planeas y luego le pones las manos y cuánta cosa. Y el Señor te cierra la puerta y te vuelve a cerrar la puerta y te vuelves. ¿Sabes por qué? Porque tú estás confiando en lo que puedas ganar para asegurar el futuro de tus hijos. Hazme favor. ¿Quién es el futuro de tus hijos? ¿Quién es nuestra seguridad? Pero cuando tú cambies la perspectiva de que Él es tu seguridad y ya dejas de estarte preocupando por lo terrenal, vas a ver cómo eso va a venir como consecuencia. Lo que Dios quiere es que aprendamos a confiar en Él, no en lo que tenemos, hermano. ¿Les está cayendo el 20? Que sean 40, ¿no? Para entender más. Entonces fíjense, en diversas pruebas, diversos multicolor, diversas formas, también significa poikilos. Aparte de multicolor, significa multiforme, es decir, de varias formas, de todo tipo de pruebas. Ahora, la palabra pruebas, multicolor, diversos tipos de pruebas. La palabra pruebas también está muy tremendo. El significado en el griego es peirasmos, que significa literalmente experimentar lo bueno y lo malo. Porque como les decía hace un rato, cuando estamos en una situación de aflicción y cuando estamos en una situación de bonanza, en las dos podemos experimentar lo bueno y lo malo. ¿Cuál es más peligrosa? Cuando todo va bien. ¿Lo captaron? Sin embargo, no deja de ser bonanza y te da cierta tranquilidad y paz y caminas contento, aleluya, gloria a Dios, con el Señor. Pero las diversas pruebas, los multicolores de pruebas, las diversas formas que Dios usa para formarnos, bueno, tiene que ver con experimentar lo bueno y lo malo, la salud y la enfermedad, la escasez y la abundancia. Y todo esto, fíjense, esta es la sabiduría de Dios. Dios lo permite, lo usa para irnos formando y para producir en nosotros efectos beneficiosos, primero personales y en segunda instancia con los demás. Déjenme citarles unos versículos que van a ilustrar perfectamente esto. Vamos a Gálatas capítulo 4. Y vea usted la manera de Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 13. Aquí está hablando San Pablo y dice así: pues vosotros sabéis, están enterados, Gálatas, escuche, que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. A ver, ¿cómo estuvo eso? ¿Sí? Pablo no tenía planes de quedarse en Galacia para levantar una iglesia, fíjense, interesante, ¿eh? Él tenía otros planes, él iba de paso por ahí, pero de pronto que se enferma. Se enfermó y a causa de esa enfermedad él tuvo que tener un tiempo de reposo, pero su boca no estuvo callada. Y dice: a causa de una enfermedad del cuerpo, yo les anuncié el evangelio. Escúcheme bien, vea la sabiduría de Dios. El hermano Pablo Hunter, que es nuestro tutor por toda la vida, hace poco me contó un episodio que nunca me lo había contado. Dice que hace como 30 años él estaba por ahí en su casa y de repente le vino un dolor en la espalda que no se podía mover. Entonces no, pues que lo toman y que lo llevan al hospital, al México americano. Ese hospital es de cristianos, lo fundaron los cristianos bautistas. Los dueños son cristianos. En aquellos entonces todos las enfermeras y los doctores eran cristianos. Hoy ya está mitad y mitad. Bien. Entonces dice que cuando él llega, pues lo reciben y le empiezan a dar las primeras atenciones. Entonces una enfermera que lo estaba asistiendo allí en primera instancia
pues mientras lo preparaba y todo para hacerle estudios y valoraciones, y llegaba el médico, le dice: oiga, ¿y usted a qué se dedica? Dice: no, pues yo soy misionero, le dice. Yo tengo aquí en Guadalajara ya como 20 años. Entonces, pues yo predico, y le empezó a compartir. Y dice que la enfermera le dijo: ay, hermano, dice, usted es un ángel enviado de Dios. Dice, sí, es que hemos estado orando, dice, porque necesitamos un capellán para el hospital, alguien que atienda a los enfermos en sus últimos momentos. En los Estados Unidos así se usa, un capellán le llaman a alguien, como en los hospitales católicos que está un cura allí atendiendo. Dice, pues en los hospitales cristianos está un capellán. Entonces dice: Dios lo mandó, usted es un ángel enviado de Dios, ¿le gustaría ser nuestro capellán? Y dice el hermano Pablo que dijo: sí, claro, por supuesto que sí. Y en eso llega el doctor: ya tenemos capellán, le dice. ¿Cómo? Ya le cuentan: ay, hermano, ¿usted sería nuestro capellán? Sí, yo, claro, por supuesto. Y dice el hermano Pablo que en cuanto dijo: claro que soy el capellán de este hospital, del cual duró más de 15 años como capellán, dice que cuando él lo dijo, se le quitó el dolor. Y se paró y me dice: Chuy, ¿quién provocó ese dolor? Nada más para llevarme y darme más trabajo el Señor. Fíjate nomás. Dice: pero yo sentía el dolor que me hacía perder el conocimiento. Volvamos a Gálatas. A causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio. ¿Ven cómo todo tiene un propósito, hermanos? ¿Lo están captando o no? Ok, versículo 14. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. ¿Por la qué? Es la misma palabra que aparece ahí, parismos. El dolor, la adversidad que yo sentía, experimentar lo malo de la enfermedad. No me desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. Ahora, ¿Pablo tenía fe para ser sanado? ¿Por qué no actuó al diablo? ¿Por qué? Sin embargo, fíjense lo que dice: por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Fíjate, cuando él les empieza a hablar, ¿cuál enfermedad era? Pues lo tenía tirado. Y él les empieza a hablar de Cristo. Dice que lo recibieron y lo cuidaron como si fuera un ángel, como a Cristo Jesús. O sea, recibieron el evangelio. ¿Pero qué usó Dios? Una aflicción, una prueba. Pero como Pablo era muy diferente a los cristianos de hoy, como él sabía, como sabía David, como sabía Job, que Dios conoce el curso de sus pasos, por eso caminaban diferente en esta tierra, hermanos. Aleluya. Versículo 7 de Primera de Pedro, y vámonos sobre el final. 1 Pedro 1:7. Entonces, en lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Fíjate el versículo 7. Para que sometida a prueba, La palabra prueba aquí, someter a prueba, es una palabra diferente, fíjense. Es la palabra dokimón, que significa pasar por el crisol. ¿Qué es el crisol? Donde ponen el metal, que luego lo sientan en el fuego. Entonces fíjate lo que está diciendo: para que tu fe, ¿qué es la que es sometida a prueba? Vuestra fe. ¿Qué es la que es metida al crisol? La fe. Vamos a explicar. Para que sometida a prueba, pasar por el crisol, vuestra fe. Fe viene de una palabra, pistis, del griego, que tiene varios significados según el contexto. Y el contexto de fe, el contexto principal es confianza en Dios. Pero también significa fidelidad. También significa convicción acerca de la verdad, de las verdades de Dios. Entonces, ¿qué va a hacer Dios con tu fe? ¿Qué va a hacer Dios con tu confianza? ¿La va a meter a dónde? Al horno de fuego. ¿Para qué?
para que aprendas a tener más confianza en Dios. Si tú eres fiel a Dios, Él quiere que seas más fiel a Dios. ¿Qué va a meter en el crisol del fuego? Tu fidelidad. Va a probar tu fidelidad, va a probar tu confianza en Él, y va a probar también tus convicciones de las verdades del Evangelio. ¿Para qué necesitas fe, que Dios te supla algo económico si tienes 500,000 pesos en el banco? No necesitas fe, ¿verdad que no? No. Pero si no tuvieras, que la mayoría, ¿verdad que no? Bueno, si no tuvieras y necesitas tú que Dios te supla algo, necesitas fe, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo Dios va a hacerte crecer en la fe si no te pone y te mete en una situación en la que requieras total confianza? No sé si me expliqué. ¿Cómo va a crecer tu fe? ¿Cómo va a crecer tu fidelidad si no hay confrontación? ¿Cómo va a crecer tus convicciones de las verdades del Evangelio si no hay quien las contrapone? ¿Se acuerdan de Daniel, que fue llevado cautivo por Nabucodonosor a Babilonia? Y entre todos los cautivos iban 4 jóvenes. Uno era Daniel. Los otros eran 3 que les cambiaron el nombre: Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos eran jóvenes, pero eran jóvenes que el hecho de haber sido llevados cautivos los había confrontado con su confianza en Dios. Seguramente, por lo que se ve en la Biblia, eran jóvenes, eran personas que reconocían delante de Dios: sí, nos hemos desviado, Señor, hemos adorado a los ídolos y por eso nos vamos cautivos. Señor, perdona el pecado de tu pueblo. Y era gente que de alguna manera, pues por los unos perdieron los otros, y ahí van cautivos todos. Y un día su fe, su confianza y su fidelidad y sus convicciones fueron probadas. Porque Nabucodonosor se manda a hacer una estatua de oro. Y él da una orden y dicen: cuando suenen los instrumentos, cuando suene la banda, todos se van a postrar y van a adorar a la imagen que él había levantado. Y en cuanto suena, ¿verdad?, la banda del recodo, empieza bum, 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 bum. Todos, dice, en el reino de Babilonia se postraban delante de la imagen y adoraban. Y de pronto se nota que entre todos los que estaban postrados al caer al piso, se nota que 3 estaban así. Levantan el ojo los policías y los miran. Oye, ¿y esos quiénes son? Son hebreos. Y van y dicen: ¿no que no saben que el castigo para los que no se postren ante la imagen es meternos al horno de fuego? Sí sabemos, pero no nos importa. ¿Pero por qué no se doblan? ¿Por qué no? ¿Que no saben que corre peligro sus vidas? ¿Qué nos importa? Póstrense. No, nosotros nos postramos solo ante el Dios del cielo. No te los van a aceptar en la Universidad de Babilonia. ¿Qué me importa? Tu compadre se te va a echar encima, y con todo y su comadre. O sea, no, es que estos muchachos estaban tremendos, hermano. Entonces, no, pues los agarran y van con el rey y dicen: estos no se doblaron. A ver, otra vez, la banda, toque. Y empiezan, y estos otra vez. Dice: calienten 7 veces el horno. Y dice: a ver, el Dios al que ustedes sirven, si los puede salvar. Y uno de ellos le responde: el Dios al que servimos nos puede salvar, oh rey. Y si no, de todas maneras no nos postramos. Escuchen bien, fíjense el entendimiento que ellos tenían. El Dios al que servimos nos puede salvar, y si no nos salva, de todas maneras no nos doblamos. Pregunta: ¿por qué cuando entraron al horno de fuego no les hizo nada el fuego? Porque Dios no quiso que les hiciera nada el fuego. ¿Y por qué a Policarpo, obispo de Esmirna,
lo quemaron vivo. A John Hus lo quemaron y las llamas consumieron su cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Pero, escuchen bien, Dios al que sirvo me puede salvar de esto, y si no me salva, ni modo. Hermanos, ese es el cristianismo equilibrado. Entonces, tú estás enfermo, tú estás en una situación, cualquiera que estés, bueno, el Dios que tengo me puede sanar. ¿Cuántos dicen amén? Y si no, pues, a ver qué hago. Pero yo no me voy a hacer para atrás, no voy a quebrantar ni a violar mis principios del Evangelio, mi fe y mi fidelidad. Hay una historia de una muchacha, se llama Johnny, no sé cuántos la han leído. Es una muchacha que tuvo un accidente cuando era jovencita. Yo estaba recién convertido, hace 30 y pico de años. Somos más o menos de la misma edad, porque ella sacó un libro y ella quedó inválida totalmente, nada más mueve la cabeza. Entonces, no, pues un montón de cristianos empezaron a orar por ella, y levántate, levántate, y pues no más nada. Pero resulta que ella era una cristiana desde niña, y ella había crecido en una iglesia donde el pastor les enseñaba la palabra de Dios. Entonces ella decía, y sigue diciendo todavía, acabo de leer hace poquito un testimonio de ella, porque ya hasta se casó. Y ella siempre dijo, yo creo que Dios me puede sanar, y si no me sana, le seguiré sirviendo. Y los cristianos de esos que ya empezaban a aparecer, no, cancela tus palabras. Ya empezaban a aparecer los canceladores, ¿no? Dice, no, porque eso anula la fe. Y le empezaron a sacar un rollo de, no, dice, no anula la fe, al contrario, la confirma. ¿Por qué a los tres, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, los libró y a muchos otros no los libró? Porque Dios no quiso y porque Dios quiso. Bueno, Daniel, ese estaba tremendo también. Ese Dios lo puso encima de muchos y surgieron los envidiosos. Y dijeron, no, ¿cómo que ese judío que es un esclavo, cómo está sobre nosotros? Dicen, van con el rey y le dicen, rey, haz un decreto que, pero antes de ese pasaje, quiero mencionar algo respecto a Daniel mismo. Dice que Daniel, pues era un hombre que amaba a Dios, caminaba con Dios, tenía una comunión con Dios. Y el mismo Nabucodonosor, que había hecho esa imagen, Daniel, tremendo hombre de Dios, tampoco se postró delante de esa imagen, pero él oraba a Dios todos los días, oraba al Señor. Entonces los envidiosos gobernadores de todo el imperio dijeron, no, vamos a hacer algo en contra de él. Y lo empezaron a investigar, y dice que no le hallaron ningún vicio y ninguna falta. Lo miraban, lo espiaban, lo fiscalizaron todo y no lo hallaron nada. Y dijeron, no, ¿cómo que un esclavo va a estar encima de nosotros? No lo toleraremos. Y van con el rey y le dicen, rey, haz un decreto que todo aquel que ore a otro Dios que no sea la imagen tuya o a tú como Dios, que sea echado en el foso de los leones. Y el rey dijo, claro, y firma un decreto, todo aquel que ore a otro Dios será echado al foso de los leones. Y empiezan a distribuir el decreto, y le llega a Daniel el decreto. Lo tiró por allá y se hincó 3 veces, como lo solía hacer cada día, y se hincaba y oraba, Señor, dame sabiduría, dame fuerza, está la cosa tremenda aquí, mira nomás ahora este decreto, pero ¿qué me importa el decreto? Yo voy a seguir orando. Y que llegan los espías, hermano, y que sacan un teléfono con cámara, ¿verdad? Que le sacan ahí y van con Nabucodonosor. Rey, tú dijiste que el que no orara a otro Dios sería echado al foso de los leones. Sí, ¿por qué? Pues mira, tráete el proyector. Y
Eso ahí, y ahí estaba Daniel orando: Padre, bendice al rey Nabucodonosor. Dice: a ver, tráiganme a Daniel. Y dice que se afligió el corazón de Nabucodonosor porque lo apreciaba. Pero como ya había firmado el decreto, dijo: ay, Daniel, ¿pero por qué? Porque yo oro a otro Dios, al Dios vivo. Dice que se fue a su recámara el rey y dijo: pues si Dios te salva, pues que el Dios del cielo te salve. Estaba llorando, estaba afligido, lo apreciaba. Pero como ya había firmado, no podía echarse para atrás. Y lo echaron al foso de los leones. Escúcheme, ¿a dónde lo echaron? Dice que pasó la noche y en la mañana llega el rey y le empieza lamentándose: Daniel, siervo del Altísimo, ¿acaso tu Dios te libró? Y los leones, y él también, ¿quién habla? ¿Qué? ¿Estás vivo? Dice: aquí estoy, el Dios al que sirvo, mira. Hasta piojito les hacía a los leones. Ahora, ¿por qué Dios no permitió que los leones se lo comieran? Porque Él quiso. ¿Por qué permitió Dios que murieran miles en el Coliseo romano devorados por las fieras? Porque Dios permitió. ¿Están entendiendo, hermanos? Pero lo que yo quiero hacerles ver es que esos que murieron en el Coliseo romano conocían la historia de Daniel. Yo les aseguro que muchos de ellos iban al Coliseo y se paraban y decían: Dios puede salvarme y hacer que los leones no me hagan nada, pero si me tragan, que me traguen. Pero negar que soy cristiano, jamás. Negar mi fe en Cristo, jamás. Renieguen de Cristo y digan que César es Señor. No, suelten los leones, pues aquí estamos. Y ya los devoraron, hermanos. Es decir, que a pesar de, aunque ande en valle de sombra, Dios va a probar, hermanos, nuestra fe. Amén. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa, estoy en 1 Pedro 1:7, mucho más preciosa, valiosa que el oro, aunque perecedero, se prueba el oro con fuego, sea hallada, ¿qué? Tu fe, ¿en qué? En tres cosas. Número uno, en alabanza. Aquí alabanza significa elogio de parte de Dios, como elogió la fe de Abraham. ¿Se acuerdan? Sea hallada tu fe en alabanza, pura, más pura que el oro, encontrada elogiada por Dios. Número dos, gloria. Aquí gloria significa buena opinión, buena estima de parte de Dios, como la buena estima que tenía Dios hacia Job. ¿Se acuerdan? Ese es varón íntegro, que a pesar de lo que yo sé que voy a permitir que le pase, él no me va a negar. Y estos hombres purificaron su fe. Alabanza, gloria y honra. Honra, ¿qué significa? Valor inestimable. ¿Cómo dice aquí que mientras venga el Señor, nosotros tenemos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más valiosa que el oro, aunque perece, esa fe sea hallada en elogios de Dios, en buena opinión de parte de Dios, buena estima de parte de Dios, y con una fe de valor inestimable, hermanos, hasta que Jesucristo, dice, sea manifestado. Termino dando una paráfrasis de lo que hemos estudiado hoy. ¿Qué es una paráfrasis? Es una explicación amplificada de un texto, que es lo que voy a hacer aquí, para hacerlo más claro. Entonces, retomando todo el estudio que hemos tenido esta mañana, pongan atención, ahí va. Cuando yo como cristiano entiendo que Dios en su omnisciencia, que Él todo lo conoce, en su omnipresencia, que Él está en todas partes, Él ve mis caminos, Él conoce el curso de mi vida y la dirección de mis pasos, yo sé que Él me probará como un metal es probado en el fuego, porque Él va a investigar, a examinar mi corazón, porque Él conoce lo más profundo de mi corazón, con el propósito de que si encuentra algo que no le agrade, lo purifique y lo saque a través del
fuego de la prueba, porque yo sé que saldré mejor que el oro. Yo sé que es necesario que esto suceda. Es conveniente para mí que tenga que ser afligido. Me pondré triste en las situaciones de dolor y de adversidad. Sé que vendrán pruebas de todos colores y sabores. Tendré tiempos buenos y tendré tiempos malos. Tendré tiempos de salud y otros tiempos de enfermedad, de escasez y de abundancia. Pero Dios tiene un plan, propósito en su soberanía. Un plan y un propósito excelente para mí en su soberanía. Entiendo que mi fe tiene que pasar por el fuego del crisol. Dios tiene que probar mi fidelidad, mi confianza en Él y mis convicciones del Evangelio. Como lo hizo con Daniel, con Sadrach, Mesach y Abednego, como lo hizo con Pablo, con Pedro, con todos. Que probó su fe. Que su fe fue pasada por fuego y es más valiosa que el oro que perece. Porque yo quiero ser hallado en alabanza, que Dios reconozca y elogie mi vida, que Dios tenga buena opinión y buena estima de mí, como la tuvo de Job, y que mi fe tenga un valor inestimable cuando venga nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Amén. Eso es el cristianismo, hermanos. Eso es entender el propósito de las aflicciones. Amén. Pónganse de pie. Aleluya. Recibí un correo hace un par de semanas, muy interesante, me llamó la atención. Me decía: pastor, nosotros somos una familia que asiste a casa de oración. Dice, y como nunca, dice, estamos pasando unas pruebas terribles, pastor. Como nunca en nuestras vidas. No me dio detalles. Pero me llamó la atención lo que decía a continuación. Decía, pero gracias a Dios que las enseñanzas de la palabra de Dios que hemos recibido nos tienen más fuertes que nunca. Y más confiados en Dios, sabiendo que los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Pastor, gracias, decía. Yo le contesté, pues las gracias son para el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente tomamos nosotros lo que aquí está escrito y se los enseñamos a ustedes con el propósito de que crezcamos en el conocimiento de Dios. Dice, aunque nos duele lo que estamos pasando, pastor, dice, estamos con paz. A ver, explíqueme eso. Estamos contentos de alguna manera inexplicable. Y Jesús lo dijo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así también persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El escritor a los hebreos dijo, ¿y qué más? Él habló de Abraham, de la fe de Abraham, de la fe de Noé, de Moisés, de José. ¿Y qué más? Dice, el tiempo me faltaría para hablarles de Sansón, de Jefté, de Jeremías, de los profetas que por fe conquistaron reinos. Otros fueron perseguidos, padecieron hambres. Otros fueron aserrados, partidos a la mitad. Otros fueron asesinados, pero nunca negaron su fe. Sabían que lo que estaban pasando, si Dios lo había permitido, era con un plan y un propósito. Esto, hermanos, escapa a la mente natural, a la mente no nacida de nuevo, a la persona no nacida de nuevo. Ellos no van a entender esto que usted en esta mañana ha entendido. Ahora ya conoce un poco más acerca de la soberanía de Dios en las aflicciones. ¿Cuántos le pueden dar gracias a Dios? Levante sus manos. Ahora, ¿qué está pasando usted? ¿Alguna situación? Todos tenemos situaciones, hermano. Puede ser económica, puede ser de salud, puede ser...